Entonces, la unidad 3 pues habla sobre eh, vamos a ir viendo, determinación nutritiva de los alimentos. Y en esa determinación nutritiva de los alimentos tenemos el análisis de los alimentos que se puede hacer. ¿Para qué? Para determinar qué nutrientes tiene y aprovecha el animal, ¿verdad? Entonces, una justificación rápida es un alimento no contiene exclusivamente componentes nutricionales, aun cuando estos representen en algún caso hasta el 90% del extracto seco del mismo. Junto a las sustancias potencialmente nutritivas existen una serie de componentes que no poseen ese carácter. Además, en el alimento puede aparecer otros componentes exógenos, quiere decir que está de afuera, como sustancias contaminantes de distintas naturalezas, toxina de hongo, fertilizantes, compuestos inorgánicos, metales pesados u otros que se agreguen eh, eh, deliberadamente con unos fines concretos. Por todo ello, es importante la realización de análisis para determinar la composición de los alimentos, tanto desde el punto de vista nutricional como de otros enfoques que ayuden a mejorar la producción del ganado o eventualmente prevenir o controlar cualquier situación perjudicial o anómala. Entonces, acá lo que quiere decir es que siempre es importante un poco hacer el análisis del alimento que tenemos. ¿Por qué? Porque alguna vez se puede venir con ciertas toxinas de hongo, por ejemplo, en la fermentación, cuando hacemos un ensilado, por ejemplo, puede tener, y esa parte no hay que darle al animal porque se puede intoxicar. Es muy importante hacer un análisis, ¿verdad? Básicamente, ¿cómo funciona esto? Y estas son las preguntas que nos vamos a hacer y después vamos a ver si entendimos. Esto, acá la imagen lo que muestra es, por ejemplo, un sistema digestivo en este caso, de un rumiante, ¿verdad? Pero puede ser monogástrico porque no está tampoco definido ahí el estómago. Eso sí, muestra sus partes. Entonces, tenemos el alimento y después vamos a hacer las preguntas, ¿verdad? Tenemos el proceso digestivo que ocurre dentro del estómago, tenemos la absorción que ocurre en el intestino delgado, el transporte, el metabolismo, la mayor parte de ese proceso ocurre dentro del estómago y del intestino delgado. Y después está el intestino grueso y al final termina con la excreta, ¿verdad? El alimento, o sea, hay que hacer la pregunta de qué origen, su composición, su digestibilidad, su procesamiento. El proceso digestivo consta de las enzimas, dónde se producen esos procesos, cómo actúan, dónde actúan, en el tracto del alimento, cuáles son los productos finales. Y así sucesivamente vamos a ir haciendo unas cuantas preguntas y vamos a ir contestando después en el final de las clases. Esta lámina vamos a volver a tener en el final de la clase para poder eh, divagar un poquitito de lo que aprendimos. Entonces, determinación del valor nutritivo de los alimentos. No existe un modelo único para abordar el análisis químico y nutricional de los alimentos. Y decir que hay varios, ¿verdad? La naturaleza y la finalidad del producto servirán de guía para ver qué tipo de análisis se realizará. ¿Qué tipo de análisis? De acuerdo a la naturaleza del alimento. El objetivo del análisis puede ser la actitud o la capacidad de determinado alimento para producir determinado rendimiento, por ejemplo, leche o carne. Entiéndase que cada tipo de alimento difiere para el producto final que nosotros queremos. Si queremos leche, tenemos que darle un tipo de alimento; si queremos carne, otro tipo de alimento. O bien cumplir
con determinadas exigencias legales, higiénicas o nutricionales para complementar una ración o para hacer una alimentación de mantenimiento, que eso vamos a dar más adelante, ¿verdad? Pero, bueno, toma de muestra. ¿Cómo se hace la muestra? Para cuantificar la composición química de los alimentos es imprescindible obtener una muestra representativa de un todo, que en ocasiones puede ser muy heterogénea, dada la variedad de recursos alimenticios utilizados para alimentar a los animales domésticos. La dinámica seguida en la toma de muestra definirá el tipo de alimento. ¿Qué quiere decir? Eso que nosotros tenemos que tratar de recoger lo más homogéneo posible de esa muestra de alimento. Puede ser pasto, puede ser un heno, puede ser un ensilaje, que eso tenemos que ir ya manejando fácilmente qué es lo que es. Entonces, puede ser un volumen, puede ser un concentrado. También es otra característica del alimento. El análisis inmediato de los alimentos, el análisis de Wede, es sin duda el más conocido y si bien posee una utilidad relativa en algunos aspectos, no ha podido ser mejorado. Este Wede viene ya más allá de 1950, 1960, viene este análisis, pero hay análisis más antiguos. El método fue ideado por Henberg y Stoneman en 1867. Eh, me equivoqué yo en la parte de 1800, 1900 es 1867. En la estación experimental de Wede en Alemania, y consiste en separar a partir de la materia seca de la muestra una serie de fracciones que presentan ciertas características comunes de solubilidad y insolubilidad en diferentes reactivos. Con este método se obtienen 5 principios nutritivos brutos que incluyen los siguientes compuestos. Y hasta ahora no se encontró uno mejor, o hay análisis mejorados, pero en realidad al final viene siempre y termina en esto, en lo mismo, ¿verdad? Entonces, es sacado de un libro y es lo que se obtiene. Y se dijo que se obtiene 5 muestras. Se obtiene, por un lado, el agua después de deshidratar esa. En este caso, si yo, por ejemplo, voy a analizar la pastura. Entonces, primero yo tengo que sacar esa agua que tiene la pastura, que es una práctica que tendrían que ustedes hacer para tener más o menos una idea de qué porcentaje de agua tiene la materia verde y qué porcentaje queda como materia seca. Es una práctica habitual que de repente podemos llegar a hacer en el campo experimental inclusive. Entonces, de esa materia seca, una parte pasa a ser materia inorgánica, que es ceniza. Y de la otra parte pasa a ser materia orgánica, que es, en esa materia orgánica están las proteínas, las grasas, la celulosa y el almidón. O sea que tenemos ahí, por eso dice que tiene cinco partes. La ceniza por un lado, al extraer tenemos proteínas, tenemos grasas, tenemos celulosa y tenemos almidón. Esa es la parte que nosotros tenemos que ir fijando en el cerebro. ¿Por qué? Porque depende de esto es la suma y la resta para poder multiplicar y dividir en una realización de una fórmula. Necesitamos entender que, y por eso yo siempre recalcaba que la proteína por un lado, la grasa por otro lado, la celulosa por otro lado y el almidón por otro lado. Que
Entiéndase que la proteína está compuesta por chon, las grasas está compuesta por CHO, la celulosa obviamente tiene también CHO, que es energía, y el almidón es energía también. O sea que tenemos dos partes bien diferenciadas, que es la proteína y los energéticos. Determinado análisis, analíticamente, dicen los cuadros que están en forma más clara y los cuadros que están en forma más oscura por diferencia. O sea que para sacar una muestra tenemos la muestra y por diferencia tenemos el agua y lo que queda es la materia orgánica. La materia orgánica, al separar por diferencia tenemos la materia orgánica y por indiferencia, o sea que lo que se calcula en números es la parte de la materia, de la ceniza, que es materia inorgánica. Y después se hacen extracciones y vamos a ir viendo. Por un lado, la ceniza, que es la materia inorgánica en general. Por otro lado, la proteína bruta, que son proteínas. Ustedes se acuerdan que péptidos, la suma de péptidos o polipéptidos forman proteínas. Al dividir estos péptidos o polipéptidos se dividen y se transforman en aminoácidos. Estos aminoácidos son bases nitrogenadas, amina y nitrógeno y vitamínico, y nitrógeno vitamínico, ¿verdad? Entonces, el extracto etéreo, que son grasas brutas, las grasas, la cera, resina, lípidos. Sí, Y quería preguntar sobre una proteína bruta. ¿Es de qué sería? y justamente la idea es esa, Josué. Vamos a desarrollar todo Estaba y después vamos a volver otra vez para ver si podemos llegar a entender. La proteína bruta es un conjunto de proteínas, que es este conjunto de proteínas que no es solamente proteína, porque la proteína, si hablamos de solamente proteína, es proteína, pero en ese conjunto. sí, sí. Después volvemos otra vez en esto, ¿sí va? Entonces, tenemos los extractos etéreos, que ese es lo que nosotros en un análisis de laboratorio encontramos y te va a decir, el extracto etéreo tanto te va a decir. Entonces, ahí ya le tenemos pues, a mucha parte a un conjunto de elementos que puede ser pigmento, vitamina, liposoluble, cera, resina. Y ese es lo que nos muestra ese análisis. Cuando nosotros, acá lo que quiere dar a entender es que nosotros hacemos un análisis y te va a salir ceniza 10%, proteína bruta 20%, extracto etéreo 10%, fibra bruta 30%, sustancias extractivas libres de nitrógeno 20%. Ahí lo que llega pues ese análisis. Hasta ahí nomás. Él no te dice cuánto tiene exactamente de celulosa, ni de glucógeno, ni de azúcar, ni de almidón. Él saca nomás un tentativo de lo que puede llegar a ser esa muestra. Y tiene, por eso que dice que hay varios tipos de análisis también, pero este es el más antiguo y el que hasta ahora se usa. ¿Por qué? Porque si yo hago, y esa es la parte que vamos a entrar a discutir, pero podemos hacer un resumencito chiquitito. Cuando yo hago mi dieta de un animal, péala sea topada, pepe en mi dieta, pues ceniza, voy a encontrar proteína bruta, voy a encontrar extracto etéreo, grasa bruta, grasa, fibra bruta, sustancias extractivas libres de nitrógeno. Eso es lo que yo voy a encontrar. En resumen, dice, las cuatro primeras fracciones, que es ceniza, proteína bruta, fibra bruta y extracto etéreo, se obtiene a partir del análisis específico, mientras que el extracto libre de nitrógeno se calcula restando el porcentaje de materia seca de las cuatro fracciones. ¿Se entiende? O sea que es por extracción otra vez, se extrae todo lo que se puede calcular y después se obtiene el extracto libre de nitrógeno. ¿Por qué? Porque nosotros, y ahí lo que entra pues el jueguito ellos lo que evalúan o lo que la máquina hace es
Ah, este es proteína. ¿Y por qué es proteína? Y porque está compuesto de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Ah, entonces, ¿y qué puede ser? Y ahí en ese puede estar, está los péptidos, están los aminoácidos, la base nitrogenada, amida. Está ahí, pero ahí lo que dice, este extracto de proteína bruta, tanto. Y después cuando yo voy a formular mi balanceado, entonces yo tengo que, hay ya tablas hechas por esta gente que hace muchos años ya investigó, que dice que tu proteína bruta tiene que ser de 18 a 24% para que tu animal se desarrolle óptimamente. Upea con la finalidad, y por eso que yo dije cuando empecé la clase que este es la suma y la resta para poder multiplicar y dividir en una realización de balanceado de mi animal. Y cuando vos te des cuenta, Josué, o el resto del grupo, ustedes se van a dar cuenta que el caballo necesita una cierta cantidad de proteína, una cierta cantidad de energía, pero en esa energía, si yo como de más, ya se me transforma en extracto etéreo porque es grasa. Pero si, fibra bruta, y fibra bruta es celulosa, hemicelulosa, lignina y cutina, en la parte de lo que se encaña de las gramíneas, ya eso, pues. Vamos a ir mirando un poquitito más adelante sobre eso, ¿verdad? Pero esta es la base, este es lo que tiene que, hoy este tiene que entrar en el cerebro y acordarse de por siempre, para siempre. Porque esto es lo que se usa para hacer tu reacción. No es que te dice, no, usando la fórmula 15, 15, 15 para aplicarle a tu. No, no se usa. Esto tenemos que saber. Bueno, continuando un poco y para no desesperarnos y para no hacer tan largo la grabación, entonces, determinación del contenido de materia seca. Es la cantidad de materia seca que contiene un pienso o forraje destinado a la alimentación animal es un criterio esencial de apreciación tanto de su valor nutritivo como de su aptitud para la conservación. Materia seca, ¿por qué siempre se habla de materia seca? Y eso es lo que dice en este renglón, que necesitamos nosotros llevar a materia seca nuestro producto siempre que podamos para tener mayor conservación del producto, dice. Actitud para la conservación, dice. Entonces, por eso que siempre los títulos o los referentes o siempre van a hablar de materia seca. ¿Cuánto tiene de materia seca mi pasto? Eso ustedes van a tener que saber siempre, o van a tener que investigar, porque ese es el que le da la realidad del que consume mi animal. Determinación de las diferentes fracciones del alimento por el método de Wende. Las cenizas están consideradas de forma general como el residuo inorgánico de una muestra que se obtiene al incinerar la muestra seca a partir de 550 grados Celsius. Están constituidas por óxidos, carbonatos, fosfatos y sustancias minerales. ¿De qué está compuesto? Las proteínas brutas o materiales nitrogenadas totales, se determinan mediante el método de Kendall, que data de 1883, como consecuencia de su estructura a base de aminoácidos individuales. El contenido de nitrógeno de la proteína varía solo entre unos límites muy estrechos, 15 y 18, y como promedio 16. Está hablando de las gramíneas. Para la determinación analítica del contenido en proteína total o proteína bruta, se determina por lo general en el contenido de nitrógeno tras eliminar la materia orgánica con ácido sulfúrico, calculándose finalmente el contenido de proteína con ayuda de un valor que es general, que se multiplica. Acá eso es lo que quiere decir, separa
y el nitrógeno que tiene adentro de esa separación se multiplica por 6,25 y eso es lo que nos da ese 15 a 18% de proteína bruta. ¿Por qué? Porque se separa nomás, se deja la materia seca, se separa con el método este de Kendall y después nosotros multiplicamos, ese resultado se multiplica por 6,25 y te da el porcentaje. En un mal dicho, por ejemplo, yo tengo 100 y me sale 3. Y 3 por 6, 18. Este es 18% lo que yo tengo de proteína bruta, que puede ser muchas cosas, ¿verdad? Fibra bruta. La técnica determinada determina el residuo que persiste después de 2 hidrólisis sucesivas, una ácida y otra alcalina. En cierto modo, intenta simular el ataque gástrico e intestinal que se produce en vivo. Supuestamente para conseguir esa fibra bruta le tiran ácidos fuertes, entonces lo que queda quiere decir que esa es la fibra bruta que no se descompone por los ácidos que están en el cuerpo. Es una fracción que se encuentra únicamente en las muestras de origen vegetal. Las de origen animal han de contener cantidades inferiores al 2%. Es lo que nosotros encontramos en el estiércol, ya sea vacuno, del equino, de la oveja. Eso es lo que sobra, pues, esa fibra bruta. Y después ahora vamos a ver cómo también se puede determinar el extracto etéreo o grasa bruta, método de Sohel, extracción de los materiales liposolubles de la muestra con éter de petróleo, con pesada posterior del extracto tras la evaporación del disolvente. Con materias de origen vegetal se hace referencia siempre al extracto etéreo y no a la grasa bruta, ya que además de grasa, el éter extrae importantes cantidades de pigmentos vegetales, ceras, etcétera. Con muestras de origen animal es conveniente proceder la extracción con una hidrólisis ácida. Tiene un proceso que vamos a ver si podemos llegar a ver un video de cómo se puede extraer. El éter, pues, se entiende que es un producto de refinación del petróleo y que tipo el quitasmalte, el éter. Por eso que quitasmalte vos sacas todo y ahí lo que estás sacando, ese esmalte, pues es grasa. Entonces vos agarrás y sacas todo y ese es lo que hace, pues, con ese. Y después desaparece tu acetona y se queda solamente por el algodón del color de tu esmalte. Más o menos esa es la idea. Entonces, ¿cuáles son los resultados? Y generalmente la composición de los elementos se expresa en materia seca, ya que facilita la composición nutritiva una vez obtenidos los resultados de los diferentes análisis expresados sobre materia fresca, o sea que la resta, se deben de calcular sobre la materia seca. Entonces, es más o menos lo que nosotros, o los números, una tabla para completar los números. Agua, ¿cuánto por ciento? Materia seca, ¿cuánto por ciento? Ceniza, se lleva al horno, se quema y se queda solamente la ceniza. Esa ceniza, ¿cuánto por ciento? Materia orgánica, que es todo lo que tenga carbono. Proteína, todo lo que tenga nitrógeno. Fibra bruta, es con el ácido, que el ácido le pasa ahí y solo lo que queda muy duro. Por eso que el estiércol es consistente y tiene mucha fibra. Pea la fibra bruta, pepe, no, ya aprovecháis o llegue directo. Y el extracto etéreo, estábamos hablando de la grasa, y el extracto libre de nitrógeno, que no tiene nitrógeno y no tiene. Vamos a ir viendo.
Vamos a hablar otra vez sobre el sistema de Banzhou. Los nutriólogos consideran el análisis inmediato de los alimentos arcaicos y un poco exacto. Las críticas más duras recaen sobre la fracción hidrocarbonada, que es fibra bruta, y el extractivo libre de nitrógeno o el extracto libre de nitrógeno. Precisamente para tratar de obviar el inconveniente que supone el saber que parte de la fracción de fibra es potencialmente aprovechable por los rumiantes y que los no rumiantes pueden encontrarse con alimentos aparentemente poco fibrosos, pero que resultan de muy fácil digestión. Avanzó en 1967. Eso es lo que me extrañó, pero hay una pequeña diferencia. Propuso una analítica que dividía a los componentes del alimento en tres grupos o fracciones. Este ya le puso grupo o fracción, que es la fracción muy utilizable, la fracción parcialmente utilizable y la fracción no utilizable. Ya María Itereí en 1968, él puso nomás ya, esta fracción es utilizable, esta fracción no, más o menos utilizable, y este sí que no sirve para nada. Seguramente fue el excremento que se quedó, ¿verdad? Y haciendo un poco una comparación de los análisis de Weden o el análisis de Banzhou, tenemos que Weden tiene proteína bruta, extracto etéreo, extracto libre de nitrógeno, fibra bruta y ceniza. Sin embargo, el análisis de Banzhou dice que hay solubles en detergente neutro, que son proteínas, no proteínas, nitrógeno proteico, lípidos, pigmentos, azúcar. Este nos da más o menos un parámetro de qué en realidad componentes químicos de un vegetal. Este es el componente químico de un vegetal. Y al final eso es lo que tenemos que saber. Lignina, fibra neutro detergente y fibra ácida detergente. Se le resta, es decir, tiene la hemicelulosa y la lignina soluble en álcali. Entonces, quedan los minerales insolubles en detergente y los minerales solubles en detergente, que es más o menos del por qué estamos hablando de los dos análisis y cuál es el que conviene, y exactamente hay que ver de acuerdo a lo que nosotros vamos a usar. Pero en definitiva, sí o sí tenemos que entender dónde está la parte de la proteína bruta, por eso que se utiliza Weden, el extracto libre, que son los lípidos y los pigmentos, el extracto libre de nitrógeno, que son los azúcares en general, y la fibra bruta es la que no se... parecería más interesante el de Wende que el de Banzhou, pero lo que pasa es que el de Banzhou tiene una forma de extracción más fácil, y ahí está lo de donde se complica, ¿verdad? Entonces, otros sistemas de análisis, ya hablamos de dos análisis, del Banzhou y el de Weden. Y acá tenemos otros sistemas que se utilizan también, pero no con tanta frecuencia. Se puede ver, analizar, pero tiene muchas variables. Como se puede comprender, el proceso químico de un análisis bromatológico es largo, complejo y costoso. Por eso, en las últimas décadas se utiliza cada vez más la técnica denominada NIRS, que es en inglés Near Infrared System. Consiste en utilizar radiaciones del infrarrojo cercano para determinar la composición química de una sustancia. En bromatología, convenientemente calibrado con análisis realizados por procedimientos tradicionales en húmedo, permite analizar numerosos muy elevados de muestras en muy poco tiempo, que se hacen muchas muestras en más poco tiempo con este sistema, ¿verdad?
y un costo mucho más reducido de acuerdo a los análisis. ¿Por qué es lo que tenemos que hacer los análisis? Y para saber cuán aprovechable es nuestro alimento. Por eso es que nosotros tenemos que entender del por qué los análisis. Ani que yo le estoy dando un pato, un pánico y no está aprovechando al 100% porque él tiene hambre nomás, o sea que se tiene que hacer. Y la digestibilidad in vivo e in vitro, hay dos formas, el in vivo y el in vitro. Vamos a ir viendo más o menos de qué se trata. Históricamente se ha ido desarrollando métodos tendientes a medir en forma lo más precisa posible el valor nutritivo de los alimentos. Ahí hablamos y acuérdense del valor nutritivo porque eso es lo que nos va a llevar a hacer las raciones. En la medida que se ha ido avanzando y se han intensificado las técnicas de alimentación animal, se ha hecho más importante encontrar un método óptimo. O sea que se busca, siempre se está buscando. Solamente que en las últimas clases y conversaciones que tuvimos ahí con los profesores dicen que esto es lo que más vale, lo que más se usa y lo que más valedero es. La tecnificación experimentada por la producción animal y en especial los avances obtenidos en nutrición y alimentación animal requieren de información cada vez más precisa y rápida respecto del valor nutritivo de los alimentos y dentro de de la digestibilidad. Cerda en 1986. Necesitamos saber la información del alimento. Y dice el método in vivo, la digestibilidad o el contenido de energía digestible o metabolizable se determina generalmente mediante ensayos de balance nutritivo utilizando animales vivos. El método in vivo, descrito por Crampton y Lois en 1959, citado por Cerda en 1986, es sin duda el que da la mejor estimación de la digestibilidad de un alimento. Este método determinado también de digestibilidad aparentemente o aparente por colección total de heces fecales es el que mide más exactamente la digestibilidad. Solamente que tiene sus retractores. ¿Por qué? Porque no, ¿cómo nosotros podemos entender que él consumió un pasto a las 6 de la mañana y después ir a sacar la muestra de un pasto que defecó a las 6 de la tarde? O sea que su digestibilidad fue 12 horas, pero si qué cantidad comió, tiene que ser muy, al final va a ser otra vez como un laboratorio. Vos le tenés encerrado ahí al animal, come lo que come y caga otra vez y ahí va sacando lo que comió. Solamente que no puede, en la teoría, y uno tiene que ser consciente que el extracto o el estómago o la parte del estómago del animal no puede quedar vacío, ¿verdad? No es que vos comiste 1 kilo y tiraste 1 kilo, ese no sucede eso. Por eso que el método in vivo es interesante y todo lo que te queda, pero también tiene muchos retractores. Y el método in vitro es otro método también que se utiliza, ¿verdad? Que los ensayos de digestibilidad son tan laboriosos de llevar a cabo que se han hecho numerosos intentos para reproducir en el laboratorio las reacciones que tienen lugar en el tracto digestivo del animal con objeto de poder determinar la digestibilidad de los alimentos por métodos rápidos. Acá lo que hace es también se tiene una muestra y se hace pasar por los mismos procesos que supuestamente hacen el sistema digestivo. Solamente que también hay una controversia por el tema de cuán eficiente es un estómago de acuerdo al tipo de animal. Pero es más o menos esto lo que se hace. Se aprecia un poco crudo
para procesar, digámosle, pero un veterinario, un ingeniero agrónomo tiene que tener la capacidad de entender qué significa. Entonces, lo que muestra acá y después vamos a hacer otra hacia atrás es que se le hace un, no sé si bypass le llama o no sé cómo que le llaman a esto, no me acuerdo bien. Entonces lo que hacen es meten bolsitas especiales para determinar qué cantidad de pasto se descompone. Entiéndase, y eso podemos ver un video aparte de ponen 10 bolsitas de 1 kilo cada uno, tiran todito adentro del estómago de la vaca, porque ese es el estómago, la parte del retículo rumen, es donde está el mondongo. Eso. Entonces se tira ahí, ahí hay ácido fuerte, ahí la bacteria, los microorganismos en general, que puede ser hongo, bacteria, protozoo, y ese comienza a degradar o bolsitas tipo mosquitero, pues eso. Comienza a degradar, se descompone y después saca y pesa y dice, de 10 kilos tenemos ahora 7 kilos, y 3 kilos lo que absorbió. Más o menos va por ahí la cosa. Vamos a ver si no encontramos un video ahí interesante para que explique mejor de qué es lo que estoy hablando, ¿verdad? Y ventajas y desventajas. Este método in vivo, a pesar de 10 reales, que son las evaluaciones, se producen variaciones entre determinaciones debido tanto a factores propios del animal como si así también factores propios de las plantas, de la forrajera o de los alimentos. En la práctica, el método presenta ciertas dificultades como son el asegurarse de que todas las excretas sean recogidas, evitando que se mezclen con la orina, impedir que se produzcan trastornos digestivos y otros, ¿verdad? Que es lo que estábamos hablando anteriormente. El método directo requiere de mucho personal para medir el consumo, recolectar las muestras fecales 10, que se traduce además en un mayor tiempo y laborioso aumento considerablemente del costo, ¿verdad? Estaba hablando del costo. En el método de in vitro permite el estudio de un gran número de muestras en un tiempo menor, requiere de pequeñas cantidades de muestras y tiene un costo menor en comparación con el método de in vivo o colección total. El método in vitro presenta un inconveniente en la determinación de la digestibilidad de la materia orgánica y de la materia seca. Esto se debe a la baja correlación de estas con los valores correspondientes a la digestibilidad in vivo. O sea que no es lo mismo su digestibilidad que cuando está in vivo, ¿verdad? Los coeficientes de digestibilidad pueden ser determinados simultáneamente en un gran número de muestras. El tiempo requerido por muestra es mínimo en comparación con otras técnicas. Se requiere únicamente una muestra pequeña para determinar la digestibilidad. Y acá unos análisis, unas máquinas de laboratorio. Este es un horno industrial para hacer el secado de la ceniza, y estos son los diferentes balanzas, calorímetro que marca la parte de los nutrientes, ¿verdad? Mezclador. Entonces hay infinidad de cosas que se pueden, que pasan, ¿verdad? Para hacer un análisis. Y con eso termina la clase, ¿verdad? Y ya, acá entonces, lo que podemos agregar